Capítulo 19, Primera de Reyes. Hoy vamos a ver este capítulo. Elías huye a Horeb. Esta serie que ha sido muy especial. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, sus profetas. Cuando pasó todo este asunto del Carmelo, llega este rey y le empieza a contar la noticia a Jezabel de todo lo impactante que había hecho este profeta, cómo la mano de Dios había estado en él, cómo había sucedido lo del holocausto, lo del fuego, y cómo había matado a los profetas, que obviamente eran profetas de su mujer, y que él había adoptado en este culto, pues terrible, ¿no? Quizás, como era un hombre sin decisión, como era un hombre sin carácter, que su mujer lo dominaba, es muy probable que él pretendía que ella tuviera cierta empatía con el profeta. Pero hay quienes nunca van a dar su brazo a torcer. Y hay quien entre más te respalde Dios, más van a querer perjudicarte. Así pasa en estos caminares. Entonces, cuando esta mujer escucha todo lo que su esposo le está diciendo, que hizo este hombre solo, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciéndole: así me hagan los dioses y aún me añadan, como diciendo, a mí también me van a honrar, a mí también los dioses me van a respetar, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, tenía 24 horas Elías. Le manda un mensaje al profeta para amenazarlo. Sentía ella que también los dioses realmente iban a aceptar el sacrificio de este hombre muerto. Este pensamiento de muerte contra todo lo que es de Dios es muy frecuente. Darle muerte ya en las antiguas religiones de Oriente y ofrecerlo a los dioses era algo normal, más cuando se consideraba un enemigo de ese pueblo, de esa nación. Y en este caso Jezabel es lo que quiere, que el profeta sea un sacrificio para Baal. Por eso le dice: vas a ver que a estas horas tú vas a estar mal. Un profeta que estaba teniendo milagros impactantes día a día, un hombre de Dios que estaba siendo tan usado por Dios. Pero esto es lo que a veces no nos damos cuenta. Entre más nos usa Dios, entre más inmediato esté lo que Él hizo en ti, más el enemigo está ahí. Más el diablo se va a empeñar en opacar lo que tú acabas de hacer. Hace tiempo me tocó ir a predicar a un campamento de damas y la presencia de Dios estaba tan fuerte, tan terrible, que se empezó a manifestar ahí el enemigo y reprendimos, hicimos una guerra. Yo me tenía que regresar ya muy noche de esa actividad y cuando venía yo solo en el carro, ya muy noche, empecé a tener un ataque muy fuerte del enemigo cuando Dios me acababa de respaldar. Y el ataque del enemigo era que ahorita yo ya estaba solo ahí en la carretera. Que qué podía hacer, estaba despoblado. Entonces me quiso entrar un miedo, un temor. Y yo le pedí a Dios sabiduría y oraba y decía: Señor, ayúdame. Pero me acababa de usar el Señor. Llegué a mi casa y luego con sueños me atormentaba el enemigo. Porque entre más te usa Dios, el enemigo más cerca va a estar ahí para querer aprovecharse. Y el error del hombre es que a veces caemos en la autoconfianza. Como me acaba de usar, pensamos que somos intocables, pero no. Ahí va a estar el enemigo. Entonces, viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Tuvo un momento en el que no tuvo fe, le dio miedo, se sintió acorralado y vino a Berseba, que está en Judá,
y dejó ahí a su criado. Entonces este profeta que se le estaba haciendo cotidiano que Dios lo usara día tras día, pero el enemigo lo hace sentir su humanidad, lo hace sentir ese miedo y se va para salvar su vida, va acompañado de una persona y ahí lo deja para estar a solas y meditar con Dios y para no ponerlo en peligro. Pero este hombre pensaba que por lo que acababa de pasar iba a ser recibido con honores. Él pensó que la gente lo iba a admirar. Oh, cómo lo usa Dios. Oh, está bien tremendo. Oh, wow. No. Y eso a veces deduce el hombre. Que la gente, por algo que Dios hace por medio de ti, la gente te va a aplaudir, te va a admirar, la gente te va a querer conocer. Y muchas veces no va a ser así. Y el que tú deduzcas que esto va a pasar puede redundar en que te sientas frustrado, mal, en que te sientas realmente derrotado. Eso le pasó a Elías. Entonces él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un árbol deseando morirse. Vean esto. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Iba huyendo de estas poderosas personas después de tener poderosas victorias. Entonces, ahora aquí lo vemos. Él acababa de resucitar un muerto porque Dios así lo respaldó, pero ahora él se quería morir. Se quería morir. No lo había matado todo un reino, que era el de Israel representado por Acab y su mujer Jezabel. No lo había matado la sequía, no lo había matado la hambruna. O sea, él había orado y había resucitado un muerto y ahora se quería morir cuando ya había llovido. Entonces, esto es lo que trae a nosotros nuestra humanidad. Y es bueno, porque entonces otra vez dejamos que Dios tome el control de nuestra vida, de nuestras situaciones. Pero él había vivido cosas impactantes, maravillosas. Y esto es muy común que pase, que nosotros estamos victoria tras victoria avanzando hacia adelante, empujando, y alguien nos hace un comentario y nos tira al suelo. Y alguien dice algo de nosotros y nos queremos morir. Cuando realmente debemos de poner en balanza todo lo que Dios ha hecho y ver, como dice el libro de Proverbios, ¿no? Saber vivir el día bueno, pero también el día malo, porque dice la Biblia que Dios hizo los dos días. Entonces, en el bueno no nos vamos a desmedir cayendo en la autoconfianza, pero tampoco en el malo vamos a vivir como si Dios no estuviera. Entonces, dice la palabra de Dios que estando ahí acostado se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces, Dios siempre acompañando a este hombre le mandó un mensajero. No dice en la Biblia si era un mensajero humano, alguien que pasaba por ahí, o era un ser celestial, un ser espiritual. El asunto es que Dios le mandó a quien lo sustentara ahora. Ya lo había sustentado el arroyo, lo habían sustentado los cuervos, lo había sustentado la mujer de Sarepta, aquella viuda, y ahora un ángel viene a sustentarlo. ¿Cuántas cosas Dios no nos ha dado para sustentarnos que nosotros ni cuenta nos hemos dado? ¿Cómo? Ni por dónde, ni por medio de quién. Entonces él miró y aquí que a su cabecera estaba una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y se volvió a dormir. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Entonces probablemente Elías dijo, pues aquí voy a estar, de todos modos, no haciendo nada, Dios me va a ayudar, Dios me va a bendecir, mira, milagrosamente están apareciendo las cosas. Pero el ángel de Jehová vino y le dijo, hey, necesitas hacer otras cosas porque hay mucho camino por hacer. Y cuando habla del ángel de Jehová, la segunda vez, podemos entender que era la imagen de ese Dios invisible que es Cristo, el que viene con Elías y lo ministra. ¿Para qué? Para que cumpla con la obra y la labor que Dios tiene para él. Entonces Cristo lo vemos apareciendo a lo largo y ancho de la Biblia. Faltaban 900 años para que viniera literalmente, físicamente a la tierra, pero él, como la imagen de ese Dios invisible, ya estaba ahí con Elías, ayudándolo y motivándolo, como ya lo había hecho anteriormente con José, ¿no? Aquel hombre que era un soñador, como ya lo había hecho con Josué, aquel hombre que era un guerrero, como ya lo había hecho con Abraham, como ya lo había hecho siempre, que Dios es el que viene de una manera literal
¿Para qué? Para que nosotros podamos entender la importancia del llamamiento. Entonces se levantó, comió, se fortaleció y caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Horeb, el monte de Dios, que es nada menos que el monte Sinaí, donde Dios les dio las leyes al pueblo. Entonces aquella comida lo fortaleció y lo bendijo. Ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Entonces vemos continuamente este caminar del profeta, continuamente estas motivaciones que Dios le tuvo que dar a este hombre porque traía el peligro de que lo mataran, pero ahora estaba ahí en ese monte elevado, en esa parte donde Dios tantas cosas importantes había hecho con su pueblo, y viene y le da una pregunta poderosa, le dice: ¿qué haces aquí? O sea, lo confronta, porque es la realidad que Dios quiere que entendamos, que no estamos ni por nuestros sueños, ni por nuestros planes, ni nuestros anhelos, sino estamos donde Dios quiere que estemos, no donde nosotros queremos estar. Entonces no hay excusa para la respuesta. Si Dios dice: ¿qué haces aquí, Elías?, es porque Él quiere que el profeta se ubique y entienda para lo que fue llamado. Es como cuando Dios le preguntó a Adán: ¿dónde estás? Y Adán estaba escondido en un árbol. Es decir, no estás en la posición en la que yo te he puesto. Entonces le responde Elías: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y buscan mi vida para quitármela. O sea, le dice que está enojado, que está molesto, porque los del pueblo de Dios ahí siguen, parece que nadie les hace nada, parece que nadie se los va a enjuiciar. Ellos que han abandonado a Dios, que han abandonado su palabra, que han derribado sus altares, que ya no hacen el culto, ni las fiestas, ni los sacrificios que Él le pidió, que a sus mensajeros los han matado, y a Él, que solo queda, lo están buscando para matarlo. Se siente abandonado, se siente solo, se siente que Él es el único que sigue honrando a Dios. Entonces eso es lo que le está molestando, está enojado, está frustrado. Ahora dice: ahora me quieren quitar la vida a mí, en lugar de que vean lo que hice por ellos, de que ya llovió, entonces ahora me buscan para quitarme. Y el Señor le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y así como lo experimentó Moisés, ahora lo iba a experimentar Elías. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. O sea, un viento poderosísimo. Pero dice que Jehová no estaba en ese viento, no estaba en esa turbulencia, no estaba en ese juicio terrible. Y tras el viento un terremoto, tembló la tierra, la sacudió, pero Jehová no estaba en el terremoto. Entonces ahora Elías está experimentando de una manera tan tangible lo que Moisés experimentó cuando le pidió ver su gloria. Entonces una devastación estaba viendo total, que rompía toda la visión que él tenía, pero los juicios que Dios traía sobre la humanidad, Dios le estaba diciendo que no estaba ahí, porque no es el propósito de Dios destruirlos, porque no es el propósito de Dios que realmente el mundo sea castigado. Él quiere que su creación entienda que tiene buenas intenciones. Entonces, pero el castigo del pecado tiene que ser. Entonces el profeta ya había encasillado a Dios ¿en qué? En esos hechos poderosos, sobrenaturales, espectaculares, en esos hechos en los que él pensaba que solo de una manera así poderosa es que el pueblo iban a funcionar. Pero esa no debía ser la carta de presentación del profeta, porque no era tampoco la carta de presentación de Dios. Entonces muchos predicadores, muchos ministradores buscamos eso, que Dios esté en las cosas ruidosas, en que se cayó la persona, todos hablaron lenguas, todos quedaron. Muchos queremos ir con esa carta de presentación, pero no es la carta que cambia los corazones de la gente. ¿Cuántos cultos pentecostales, cuántas actividades, y la gente no cambia? Porque no es ahí. Eso es andar por vista, y es lo que Elías debía de entender. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Ha mandado sus agentes para los juicios que ha llevado a cabo.
en todas partes, en el diluvio, también los mandó en Sodoma y Gomorra. O sea, muchas veces el ángel de la muerte ha venido, pero son consecuencias del pecado y del desvío. Entonces, cuando oye una voz suave y delicada, esta era la forma en la que Dios siempre se ha querido relacionar con su pueblo. De una manera apacible, de una manera suave. El profeta está entendiendo esto, que es por el poder de la palabra de Dios, no por asustarlos, no por los hechos poderosos que está viviendo, sino por la voz dulce y suave de Dios, para que el hombre pueda entender que Dios es la mejor respuesta, la mejor decisión. Y este Elías vivía tan agitado, estaba tan agresivo que no se daba cuenta que Dios no estaba con esa actitud. Dios tenía otra actitud. Dios vino para mostrarle que lo que él mismo sentía por su pueblo, pero con estos hechos, con estas visiones, le enseñaba lo que el profeta sentía. Y le está diciendo, relájate, no todo va a ser así, no todo va a ser destrucción, no todo va a ser fuego, no todo va a ser estas manifestaciones poderosas. Elías mismo se daba cuenta que ni siquiera habían funcionado para el pueblo. Él era el testigo, la gente seguía en lo mismo. Y cuando lo oyó Elías, este silbo apacible cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Le preguntan lo mismo. Así como los hechos sobrenaturales no sorprendían a Elías porque los había experimentado, pero ante esa voz suave no pudo soportar y se cubrió por el temor, el respeto que él sentía, porque Dios le estaba enseñando que él estaba ahí. ¿Qué haces, Elías? Vino de nuevo esa pregunta. Solo que ahora la pregunta era a un hombre diferente, aunque la pregunta era la misma. ¿Qué haces aquí? Ahora ya le está preguntando a un hombre que se le explicó, un hombre que está entendiendo, que está teniendo una experiencia nueva con el Señor mismo. ¿Qué haces aquí? Es como cuando estábamos en el mundo y no entendíamos, que nos decían que Cristo nos amaba, pero luego llegamos al camino y nos dijeron Cristo te ama y hasta lloramos, porque ya se lo dicen a un hombre diferente. ¿Qué haces aquí? Le está diciendo el señor Elías, pero aún se lo está diciendo a un hombre que ahora entiende y que ha recapacitado. Y viene la misma respuesta de Elías, pero es la respuesta de un hombre diferente. Dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea, nosotros no podemos sentir la calma que sintió el profeta porque es el mismo Espíritu de Dios que está hablando a nuestra vida. A veces queremos que Dios juzgue a la gente, destrúyelo, Señor, como Jonás con Nínive que se enojó. Pero el Señor dice, ese no es el propósito. A veces vemos gente predicándonos sobre ruedas en la calle, puro juicio, puro grito, puro condenación. Silbo apacible, porque lo que va a cambiar a la gente es el poder de la palabra de Dios. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Regresa a tu asunto, regresa a tu llamado, deja de estar enojado, deja de estar frustrado. Ve y haz tu jornada con una buena conducta, con una buena misión, porque en esta cueva no lo estás haciendo. En esa cueva no está tu llamado. Tu llamado está a preparar el camino a gente que va a hacer muchas funciones en la historia. Por medio de él, por lo que él aconsejara a Eliseo, por lo que él representaba, él iba a estar para ungir a reyes, para ungir a profetas, extranjeros e internos. Y eso es lo que él no sabía, pero lo debía de entender. Entonces, eso es lo que Dios tiene para nosotros. Mientras nos da vida, hay muchos planes, hay muchas metas, hay que seguir adelante buscándolas. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en lugar tuyo. Ya sabía quién iba a ser su suplente. Ya sabía que iba a venir un rey sobre Israel, que iba a estar encima de Acab. Y ya sabía quién iba a reinar también en el extranjero. Y el que escapara de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapara de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Es decir, estos iban a venir con un juicio. Ellos iban a venir a poner orden, y él se sentía solo, pero él está diciendo, no, yo tengo el control, yo sé cómo lo voy a hacer, yo tengo mis instrumentos de juicio. Entonces ya sabía Elías
debía de dejar esas depresiones que le llegaban por sentirse el único, y debía de entender que Dios estaba haciendo todo lo que nadie podía hacer. Entonces, él había llegado un momento de decirle al Señor, ¿eres tú o esperamos a otro como más adelante lo haría Juan el Bautista? Entonces, ¿qué iba a pasar con esto? Bueno, que este rey extranjero iba a traer la espada contra el pueblo, Jehú mismo y Eliseo, con que con los milagros y el respaldo de Dios también iba a hacer este trabajo. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Ese mismo apacible silbo, es decir, el mismo poder del Espíritu Santo haría que muchos no se doblaran, no rindieran culto a Baal y que no le demostraran afecto. Entonces llega el llamamiento de Eliseo, dice que partiendo de ahí le creyó a Dios y se fue, y estaba Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de sí, y él tenía la última, o sea, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces le creó a Dios, le creyó y dijo, ¿sabes qué? Vámonos. ¿Qué es lo que hizo? Pues dice que pasaba por ahí, vio a Eliseo, un joven que araba, un joven rico, un joven de una familia acomodada, un joven trabajador, un muchacho que estaba administrando los negocios de sus padres, de él mismo, con un futuro floreciente, que era rico. Ahí estaba él trabajando, aprovechando el tiempo. ¿Y qué hizo? Bueno, pasando Elías, le echó su manto. Un hombre que claramente pues sabía quién era Elías, que siempre tuvo el ministerio como algo maravilloso, como algo pues lo mejor, porque vemos que lo recibió inmediatamente de una manera muy especial. Y pasando Elías, dice, por delante de él, echó sobre él su manto. Es decir, ellos entendían que era la continuación del ministerio. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, o sea, como acepto, le dijo, yo sé que Dios tiene esto para mí, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Inmediatamente dejó su trabajo, el llamado lo aceptó sin pensarlo, porque seguramente ya lo había anhelado toda su vida, entendía el alto honor. Solo se despidió de sus padres porque era un hijo bueno, un hijo correcto, les agradeció lo que hicieron por él, no les dejó el trabajo tirado al que ellos habían dedicado seguramente su vida, sino que lo hizo bien. Entonces, ¿cuántos mientras esperan su llamado, pues se envuelven en los negocios de la vida? Dicen, voy a construir esto, voy a trabajar en esto, voy a estudiar esto para luego seguir el llamado de Dios, y ya no lo hacen, ya no lo pueden hacer. Es dejarlo en cuanto Dios te llama, y después Él va a poner todo lo que necesites. Entonces, ¿qué hizo el profeta? Pues accedió, le da a entender, no te preocupes, el que te está llamando es Dios, no me des tanta importancia a mí. Eso debemos de ser los líderes, canalizar a la gente a Dios y que no nos den tanta importancia, que crezcan las personas. Cierro con esto: y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. O sea, ¿saben qué hizo Eliseo? Hizo una fiesta, renunció a su trabajo, con los animales que eran de él, hizo una fiesta, con la leña los preparó, hizo un sacrificio vivo realmente. ¿Y qué hizo? Celebró su llamado, festejó que Dios iba a hacer con él cosas poderosas, y se fue tras su maestro, un muchacho rico, un muchacho con todo el futuro por delante. Se fue a ser el servidor de un hombre que Dios usaba. Aprendamos mucho de esta lección. Si Dios nos está llamando, hay que ponerlo en primer lugar. Que Dios sea el que bendiga nuestra vida, que Dios nos ayude y nos guíe. Lo demás va a llegar, pero no te enredes en los negocios de la vida, dejando que tu llamado no sea lo más importante. Así que espero que este video sea de bendición para ti. Espero que pueda ministrar tu vida y que podamos seguir adelante buscando los propósitos eternos. Ánimo a todos.